Evangelio de hoy, domingo 29 de septiembre del 2024. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: Maestro, vimos a uno expulsando demonios en tu nombre, pero no es de nuestro grupo, y tratamos de impedírselo porque no nos sigue. Jesús respondió: No se lo impidan, porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá hablar mal de mí poco después. El que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, porque son de Cristo, no perderá su recompensa. Pero si alguien hace caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una gran piedra de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te hace caer en pecado, córtala. Es mejor para ti entrar en la vida manco que con las dos manos ir al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te hace caer en pecado, córtalo. Es mejor para ti entrar en la vida cojo que ser arrojado con tus dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo. Es mejor para ti entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. El pasaje del Evangelio según San Marcos 9, 38 a 43, 45, 47 a 48 presenta una serie de enseñanzas clave de Jesús a sus discípulos, en particular sobre la importancia de la humildad, la unidad en el cuerpo de Cristo, la seriedad del pecado y la naturaleza radical del discipulado. Jesús aborda temas de gran profundidad espiritual y ética, usando un lenguaje duro y directo para hacer énfasis en lo importante que es vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. A lo largo de esta reflexión, exploraremos el significado de estas enseñanzas y su aplicación en nuestra vida diaria. La inclusividad del reino, no se lo impidan, Marcos 9, 38 a 40. El pasaje comienza con una preocupación expresada por Juan, uno de los discípulos de Jesús. Juan le dice a Jesús que encontraron a una persona expulsando demonios en su nombre, pero que intentaron impedírselo porque no era parte del grupo de discípulos. Aquí vemos una situación en la que los discípulos, probablemente con buenas intenciones, piensan que el poder de actuar en nombre de Jesús está reservado solo para ellos, los seguidores más cercanos de Cristo. Esta mentalidad revela una tendencia a la exclusividad, una visión de nosotros contra ellos, que muchas veces puede aparecer en la vida de fe. La respuesta de Jesús es clara: no se lo impidan. Jesús explica que cualquiera que esté actuando en su nombre no puede, al mismo tiempo, estar en contra de él. Al decir esto, Jesús está redefiniendo los límites de lo que significa ser su seguidor. No es necesario pertenecer al grupo íntimo de los discípulos para hacer el bien en nombre de Cristo. El bien que se hace en su nombre, independientemente de quien lo haga, es una manifestación del reino de Dios. Aquí, Jesús está llamando a sus discípulos, y a nosotros, a tener una visión más amplia e inclusiva del reino de Dios. Muchas veces, en nuestras comunidades cristianas, caemos en la tentación de pensar que solo aquellos que comparten nuestras creencias exactas, nuestras tradiciones, o incluso nuestras costumbres, están haciendo el trabajo de Dios. Sin embargo, el mensaje de Jesús nos desafía a superar esas barreras artificiales y a reconocer que el Espíritu de Dios trabaja de maneras que a menudo superan nuestras expectativas. En la actualidad, esto nos invita a reflexionar sobre cómo percibimos a otros creyentes que pueden no pertenecer a nuestra denominación o incluso a nuestra comunidad religiosa. ¿Reconocemos el bien que hacen en nombre de Cristo? ¿Estamos dispuestos a celebrar el trabajo del reino en lugar de competir por quién tiene mayor autoridad o legitimidad? Jesús nos llama a la unidad en la diversidad, y nos recuerda que el bien que se hace en su nombre es siempre motivo de alegría, sin importar quién lo realice. La recompensa del servicio humilde, el que les dé un vaso de agua. Marcos 9, 41. Jesús continúa explicando que cualquier acto de bondad, incluso el más simple como dar un vaso de agua en su nombre, será recompensado. Esta afirmación subraya la importancia del servicio humilde y desinteresado en la vida cristiana. A menudo, en nuestra sociedad, valoramos las grandes acciones y los gestos heroicos, pero Jesús nos recuerda que incluso los actos más pequeños de servicio y amor no pasan desapercibidos ante los ojos de Dios. Dar un vaso de agua es un gesto simple, pero en el contexto del Evangelio, representa la disposición a cuidar de los demás y a atender sus necesidades básicas. Este pequeño gesto es visto por Jesús como un acto de amor que refleja el corazón del Evangelio. En un mundo donde la grandeza se mide por el poder y la influencia, Jesús nos llama a valorar los actos pequeños de amor y servicio que construyen el reino de Dios. En nuestra vida diaria, esto nos desafía a no subestimar el poder de los actos pequeños y a reconocer que cada gesto de bondad, cuando se hace en el nombre de Jesús,
tiene un impacto eterno. Ya sea ayudar a un vecino, consolar a alguien que sufre, o simplemente escuchar a alguien que necesita ser escuchado, cada uno de estos actos es parte del tejido del reino de Dios. A menudo, pensamos que el servicio cristiano debe ser algo grandioso o visible, pero Jesús nos recuerda que la verdadera grandeza radica en la humildad y en el servicio amoroso, sin esperar nada a cambio. El escándalo y el pecado, si alguien hace tropezar. Marcos 9, 42. Uno de los aspectos más severos de este pasaje es la advertencia que Jesús da sobre el escándalo, es decir, hacer tropezar a otros, especialmente a los pequeños que creen en Él. Aquí, los pequeños no solo se refieren a los niños, sino también a aquellos que son vulnerables en su fe, a los nuevos creyentes o a los más débiles espiritualmente. Jesús habla de la gravedad de llevar a otros al pecado o alejarlos de la fe a través de nuestras acciones. El uso de la imagen de una piedra de molino atada al cuello y arrojada al mar es impactante. Jesús no minimiza la gravedad del escándalo, más bien, utiliza un lenguaje drástico para que entendamos la seriedad del asunto. En un mundo donde muchas veces no somos conscientes del impacto que nuestras acciones o palabras pueden tener en los demás, Jesús nos llama a ser extremadamente cuidadosos y conscientes de cómo vivimos nuestra fe. La advertencia de Jesús nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras acciones y cómo éstas pueden influir en la vida de los demás. Cada uno de nosotros, como cristianos, somos llamados a ser testigos de Cristo en el mundo. Sin embargo, si nuestras palabras, actitudes o comportamientos conducen a otros al pecado o los desaniman en su camino de fe, estamos haciendo un daño profundo. Esto nos desafía a vivir con integridad y a ser un ejemplo de amor y santidad en todo momento. Esta enseñanza es especialmente relevante en el contexto de nuestras comunidades y relaciones. En un mundo tan dividido y lleno de conflictos, es fácil caer en el juicio, el desprecio o la indiferencia hacia los demás. Sin embargo, Jesús nos llama a vivir de una manera que edifique a los demás, especialmente a los más vulnerables en la fe. Ser cristianos implica una responsabilidad moral no solo hacia Dios, sino también hacia nuestros hermanos y hermanas en la fe. El pecado y las consecuencias radicales, si tu mano te hace caer. Marcos 9, 43, 45, 47. En la segunda parte de este pasaje, Jesús continúa hablando sobre el pecado, pero ahora de una manera aún más radical. Utiliza una serie de imágenes drásticas: si tu mano, tu pie o tu ojo te hacen caer en pecado, córtalos o arráncalos. Es importante recordar que Jesús no está hablando literalmente, sino usando el lenguaje hiperbólico, una técnica común en su enseñanza, para destacar la urgencia y la seriedad de evitar el pecado. Lo que Jesús está diciendo aquí es que el pecado debe ser tratado con seriedad y determinación. No podemos tomar el pecado a la ligera o ignorarlo, más bien, debemos estar dispuestos a hacer cualquier cosa, incluso sacrificios dolorosos, para evitar el pecado y mantenernos en el camino del reino de Dios. Esta enseñanza subraya que el pecado no es solo un error o una equivocación, sino una ofensa contra Dios y una amenaza a nuestra vida espiritual. La metáfora de cortar la mano, el pie o arrancar el ojo apunta a la necesidad de una renuncia radical de todo aquello que nos aleja de Dios. En nuestra vida diaria, esto puede significar renunciar a hábitos, comportamientos, relaciones o incluso situaciones que nos conducen al pecado. Jesús nos llama a hacer un examen de conciencia profundo y a tomar decisiones que, aunque difíciles, son necesarias para nuestra santificación y nuestra relación con Dios. El pecado tiene consecuencias tanto en nuestra vida presente como en nuestra eternidad. Jesús habla del infierno, describiéndolo como un lugar donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Estas imágenes fuertes nos recuerdan que el pecado no solo nos afecta a nosotros, sino que tiene repercusiones eternas. Sin embargo, el mensaje de Jesús no es de desesperación, sino de advertencia. Nos está llamando a la conversión, a un cambio radical de vida que nos conduzca a la plenitud en Él. La gracia de Dios y nuestra respuesta, vivir con intencionalidad. A lo largo de este pasaje, vemos que Jesús nos llama a vivir una vida cristiana intencional, en la que tomamos en serio nuestras acciones, nuestras palabras, y el impacto que tienen en nuestra vida y en la de los demás. La llamada de Jesús es clara: debemos vivir con una conciencia constante de nuestra relación con Dios, alejándonos del pecado y siendo testigos del amor y la gracia de Dios en el mundo. La vida cristiana no es fácil. Requiere sacrificio, renuncia y una constante vigilancia sobre nuestras acciones y decisiones. Sin embargo, Jesús nos promete que cada esfuerzo, por pequeño que sea, será recompensado. Ya sea dar un vaso de agua a alguien en su nombre o tomar medidas drásticas para evitar el pecado,
todo esto forma parte de nuestro discipulado y nuestra respuesta al amor de Dios. El discipulado radical, un llamado al amor y al sacrificio. En última instancia, este pasaje del Evangelio nos llama a un discipulado radical. Ser seguidores de Cristo implica una vida de humildad, servicio, y una renuncia constante al pecado. Es un llamado a vivir una vida que refleje el amor de Dios en todo lo que hacemos, sabiendo que nuestras acciones, por más pequeñas que sean, tienen un impacto en el reino de Dios. La invitación de Jesús es clara: debemos vivir con integridad, humildad y amor. Debemos estar dispuestos a hacer sacrificios para evitar el pecado y vivir en comunión con Dios. Y, sobre todo, debemos reconocer que el reino de Dios es inclusivo y que Dios trabaja a través de muchas personas, incluso aquellas que no están en nuestro círculo inmediato. En un mundo que a menudo valora la grandeza exterior y el poder, Jesús nos llama a una grandeza que se manifiesta en la humildad, el servicio y el amor. Nos invita a seguirlo en un camino que puede ser difícil, pero que siempre conduce a la vida y a la plenitud en él. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tus enseñanzas que nos invitan a la humildad, al servicio y a la conversión. Reconocemos que muchas veces hemos caído en el pecado y hemos hecho tropezar a otros. Te pedimos perdón por nuestras faltas y por las veces en que no hemos vivido de acuerdo con tu amor y tu verdad. Danos la gracia de ser fieles en el servicio humilde, de reconocer el bien en los demás y de vivir de acuerdo con tu voluntad. Ayúdanos a evitar el pecado y a hacer los sacrificios necesarios para mantenernos en tu camino. Que cada uno de nuestros actos refleje tu amor y tu gracia, y que siempre busquemos edificar a los demás en la fe. Te pedimos que nos des la fortaleza para seguirte con un corazón puro y un espíritu dispuesto, sabiendo que todo sacrificio que hacemos por tu causa nos acerca más a ti y a la vida eterna. Amén.